Hola, ¿qué tal amigos de Chihuahua? Bienvenidos a Canal 28, bienvenidos a Expectativa Noticias. Saludamos también a quienes nos ven en este inicio de semana allá en Ciudad Cuauhtémoc, en la región manzanera más importante de México. Bueno, vamos con el avance informativo. Déjeme comentarle que el senador de la República por el Partido Acción Nacional, el senador Javier Corral, denuncia al gobernador del estado por violentar el estado laico. De hecho, estamos intentando tener una conversación vía telefónica sobre este particular con el senador Javier Corral. Vamos a ver si logramos la comunicación. Pero mientras sucede esto, bueno, pues el gobernador ya le reviró al senador Javier Corral y le dice que tiene derecho a practicar cualquier religión. Estos son los argumentos del señor gobernador. Según un documento que obra en poder de este medio de comunicación, la defensa jurídica del gobierno del estado para responder la demanda interpuesta por Javier Corral ante Gobernación se basa en que César Duarte y todos los ciudadanos tienen derecho como persona a adoptar y practicar la creencia que más le agrade. Esa es la respuesta del gobierno del estado ante esta pretensión del senador Javier Corral de demandarlo. Además, le dice públicamente Javier Corral al gobernador que se retracte de esta manifestación religiosa que tuvo lugar la semana pasada. También déjeme decirle que hoy el gobernador entregó 4,120 lentes a estudiantes dentro del programa Ver Bien para aprender mejor. Y bueno, mire, uno no sabe por qué ocurren estas cosas, pero suceden. Y es que el gobierno del estado, a través de su oficina de obras públicas y del Instituto Chihuahuense del Deporte, pues derribaron o prácticamente destruyeron varias canchas de fútbol de las que usted ya conoce y donde muchos futbolistas acostumbraban a practicar su deporte, el fútbol, soccer, todos los fines de semana en Ábalos. Las destruyeron, pero sin entregarles otras a cambio a los más de 1,500 futbolistas que semana con semana iban a este lugar, a Ábalos, a practicar su deporte. Inexplicable, pero cierto, porque mientras se crean y se difunden campañas de que a través del deporte se puede combatir la criminalidad y las sustancias que algunas personas consumen a través del deporte, se pueden rescatar, dicen, los espacios públicos, pues no hacen lo propio, no hacen lo correcto, no ponen el ejemplo y en lugar de fomentar el deporte, destruyen las canchas. ¿No cree usted que esto es, la verdad, patético? Bueno, esto sucedió el fin de semana. También déjeme comentarle que el gobernador del estado clausuró la participación de Chihuahua en la Feria Internacional de San Marcos, allá en Aguascalientes. El mandatario estatal asistió a la clausura de la exposición ganadera con la cual participó nuestro estado como estado invitado a la Feria de San Marcos, allá en Aguascalientes. Y miren, hablando de deportes, 34 equipos están participando en el inicio del torneo de básquetbol indígena 2013 en su etapa municipal. Y aquí en Chihuahua, otro hecho que tiene que preocuparnos es lo que está sucediendo en las carreteras de nuestro estado, concretamente en la de Chihuahua, Ciudad Juárez, porque este fin de semana también un grupo de hombres encapuchados asaltó esta madrugada a un autobús de pasajeros que se dirigía a Ciudad Juárez, Chihuahua, y no es la primera vez. Ojo, autoridades, ojo, vigilancia en las carreteras, porque esto ya está sucediendo en nuestras líneas de autobuses, en las carreteras de Chihuahua, y esto es para preocuparse. Ahora imagínese que si usted va a viajar de madrugada a cualquier destino en nuestro estado y que se arriesga que lo asalten en la carretera, caray, pues la verdad esto va a disminuir también el uso de este medio de transporte en nuestra ciudad. Y también, hablando de medios de transportes, dice el nuevo secretario de Obras Públicas, de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo Esperón González, que no hay vigilancia que se pueda dar diariamente para vigilar las estaciones del Vivebús. Y es que ya le habíamos dado cuenta, incluso aquí en este medio de comunicación, este programa, que las estaciones del Vivebús están siendo víctimas del vandalismo de los que no tienen nada que hacer, de algunos ninis. Bueno, pues esto está sucediendo, todavía no se pone en marcha, en uso el sistema de transporte urbano, pero las estaciones del nuevo Vivebús ya están siendo vandalizadas y destruidas. Estas y otras cosas le voy a comentar al regresar de estos breves mensajes y a ver si ya podemos tener
la conversación vía telefónica con el senador Javier Corral Jurado. Regresamos. Chihuahua vive en su grandeza, en lo enorme de sus corazones y en la fuerza de su gente. Vive en el espíritu de todos los que aquí nacimos y de los que aquí volvimos a nacer. Vive en nuestro esfuerzo diario para salir adelante. En nosotros, que no nos rendimos. Chihuahua vive y nosotros la vivimos. La modernización en Chihuahua está cada vez más cerca. Con la llegada de los primeros 4 camiones del Vivebús, comenzó también el gran reto de difundir entre los estudiantes y la sociedad en general una nueva cultura de movilidad urbana. Además, inició la capacitación y certificación de los choferes que operarán el nuevo sistema. A ti y a mí, el Vivebús sí nos conviene. Chihuahua vive en el color de sus campos, rojos y verdes como nuestra bandera. Vive en el límite de todo. Por eso el cielo nos entregó la frontera. Llena de gente con alma y corazón más fuerte que cualquier arma. Gente que no sabe rendirse. Chihuahua vive y nosotros la vivimos. El magistrado italiano Ottavio Sferlazza, el sociólogo colombiano Hugo Acero, el periodista y escritor mexicano Sergio Sarmiento y muchos otros ponentes de talla internacional se darán cita este 21 y 22 de mayo en la quinta cumbre de valores y cultura de la legalidad. Multipliquemos buenas acciones. La entrada es gratuita. No faltes. Gobierno del Estado. Chihuahua vive en su esperanza y en su valentía. Vive en ti, que extiendes la mano a quien lo necesita sin esperar nada a cambio. En ti, que no buscas dinero fácil, sino trabajo honrado. En nosotros que sabemos que Chihuahua siempre será el más grande. Chihuahua vive y nosotros la vivimos. Chihuahua vive en ti y en sus calles y avenidas, en sus pueblos y ciudades. Vive en la esperanza de cada amanecer y en el recuerdo de los que ya no están. Chihuahua vive en sus maestros, doctores, campesinos, deportistas y ganaderos. Vive en sus tradiciones y en su cultura, tan extensa como su tierra misma. Chihuahua vive y nosotros la vivimos. Bueno, como le decía antes de ir al corte, el senador de la República, Javier Corral Jurado, senador por el Partido Acción Nacional, denunció el jueves pasado ante la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Asuntos Religiosos al gobernador del estado, César Duarte Jaques, por violentar la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La denuncia presentada por el senador Javier Corral se llevó a cabo el pasado jueves de mayo con el argumento de que el gobernador participó con carácter oficial en un asunto religioso o en un acto religioso de la Iglesia Católica el pasado 20 de abril, en el que se consagró él y al estado de Chihuahua al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado de María. Además, Javier Corral señaló como infractores al arzobispo de la ciudad de Chihuahua, Constancio Miranda Wegman, y al obispo de la Tarahumara, Rafael Sandoval. El panista dijo: más allá de lo vergonzoso o de la vergonzosa utilización político-electorera de lo sagrado para el pueblo católico de Chihuahua y la penosa convivencia de los principales jerarcas del clero con la clase política priista, a la cabeza de ellos Constancio Miranda Wegman, la tal consagración, hechos y dichos tanto del gobernador como de los obispos constituyen uno de los actos de mayor provocación al Estado laico que se haya realizado en la vida pública de México,
por lo menos en las últimas 4 décadas. Javier Corral acusó que el acto del gobernador implica graves violaciones a la Constitución y a la ley de cultos y desafía la histórica separación Iglesia-Estado, porque dijo, pone en marcha una operación política para declarar en los hechos a la religión católica como oficial en el estado de Chihuahua. Recordó además que en el acto religioso el gobernador César Duarte Jaques manifestó, yo, César Duarte Jaques, por este medio me consagro a mí mismo, a mi familia, a mi servicio público, a la sociedad. Pido al Sagrado Corazón de Jesús que escuche y acepte mi consagración, que me ayude y por intercesión del Inmaculado Corazón de María le entrego a Dios mis actos y mi persona. Supuestamente así lo declaró el señor gobernador del estado, y de esto hace alusión el senador Javier Corral en su denuncia ante la Secretaría de Gobernación y ante la Subsecretaría de Asuntos Religiosas. Y hoy también Javier Corral le está pidiendo al gobernador del estado una retractación pública y un castigo ejemplar. Dijo que debe recibir el gobernador César Duarte por su flagrante y abierta violación de las leyes y Constitución en su consagración ante la Iglesia Católica. Javier Corral dijo que ya sabemos que el arzobispo Constancio Miranda es un amigo, muy amigo de Enrique Peña Nieto, pero permitir, dijo, el uso politiquero de lo sagrado para el pueblo católico, afirmó en rueda de prensa, esto no es aceptable. Agregó que a un mes y medio de las elecciones, el obispo Sandoval habla de los gobernantes que deben elegir los católicos, lo que le parece sumamente preocupante. Al hablar sobre este tema ante los medios de comunicación, Javier Corral reconoció que Duarte Jaques debe ser sancionado y retractarse además públicamente porque está aprovechando la buena fe de los católicos. Dijo que no es una posición coyuntural de su parte, que ha sido una posición incluso en contra de los militantes de su partido que han tratado de caer en estas actitudes, enfatizó el senador panista Javier Corral Jurado. Pero mire, el gobernador del estado, según un documento que se conoce ya por parte del gobierno del estado, dice que el gobernador del estado tiene derecho, como todos los ciudadanos, tiene derecho como persona a adoptar y practicar la creencia que más le agrade. El gobernador del estado, en su ejercicio libre de sus derechos como persona consagrados y en concordancia con el marco normativo que estipula que el Estado mexicano garantice a favor de los individuos los derechos y libertades en materia religiosa, tales como tener o adoptar la creencia que más le agrade y practicar en forma individual o colectiva los actos de culto o ritos de su preferencia, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, le garantizan, según este documento, la libertad para profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo de manera pública o privada. Tal ejercicio, dijo, no puede ser de manera alguna objeto de discriminación, coacción u hostilidad, dice el texto. Lo antes mencionado encuentra su fundamento en la Constitución y la ley de la materia que nos permiten afirmar que el gobernador del estado, en su carácter de ciudadano, libremente puede profesar y acudir a los cultos y celebraciones religiosas de cualquier índole, ya que el Estado mexicano lo protege basado en el principio de tolerancia, consistente en respetar a los demás, porque la decisión de adoptar una religión es de los individuos y no del Estado. En el documento finalmente se admite que el gobernador César Duarte acudió a la celebración del evento denominado Consagración del Estado de Chihuahua al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, mismo que fue organizado por la Arquidiócesis de Chihuahua y las 6 diócesis que componen al Estado, evento que fue dirigido al público en general por la asociación religiosa antes enunciada, y resalta además que el gobernador ha acudido a diversos eventos religiosos bajo el principio de que el Estado se encuentra conformado de una manera plural y mixta. Pues un tema que seguramente va a dar para mucho más y que deberá de adoptar también una posición pública el gobierno del Estado ante esta denuncia que está siendo pública también el senador Javier Corral Jurado. Vamos a intentar seguir con la comunicación, no lo hemos logrado, pero seguramente habrá una respuesta. Bueno, me están comentando que ya hicimos contacto con Javier Corral, pero está en una reunión Javier Corral, a ver si podemos lograr cuando menos algún comentario, si no el día de mañana veremos si podemos tener algunas palabras sobre este particular, sobre esta denuncia
que hace el senador ante la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Bueno, dejamos este tema y pasamos a otro que, caray, pues a mí me parece también que deben de poner más atención en lo que se refiere a los espacios públicos deportivos, y me refiero a los campos de fútbol de Aldama, que por muchos años ha sido tradición que ahí se concentren una gran cantidad de chihuahuenses deportistas, gente de bien, en Ábalos, y que ahora, después de más de 30 años, tengo entendido que se ha practicado el fútbol en estos campos, que únicamente han servido para eso, para practicar deporte, pues de repente de la noche a la mañana y por una decisión de no sé quién, seguramente de alguien que no está relacionado con el deporte, pues se toma una decisión de destruirlos, incluso de tirar las porterías con máquinas para dar paso a otro proyecto, pero sin consultarle a quienes practican este deporte del fútbol soccer en estos campos. Más de 1,500 personas se quedaron sin jugar, sin practicar su deporte este fin de semana, porque a alguien se le ocurrió, así sin más ni más, meter máquinas y echar a perder todo esto que usted está viendo, pero sobre todo echar a perder pues la práctica diaria de muchos chihuahuenses de practicar y de entregarse al deporte y no entregarse a otras actividades que caray nos avergüenzan, como por ejemplo, ¿qué? Pues el vandalismo. Y luego dicen que quieren rescatar los espacios públicos fomentando el deporte, pero en los hechos pues no lo están haciendo. Bueno, pues este fin de semana, y a pesar de la lluvia registrada en la zona sur, futbolistas que practican el deporte en el área aledaña a la termoeléctrica Ábalos Villajuárez tomaron por más de media hora el Boulevard Fuentes Mares como protesta precisamente por esto que les estoy comentando, de que les derribaron las porterías, les echaron a perder sus campos, metieron máquinas y prácticamente los destruyeron en su totalidad, con la promesa de que les iban a entregar otros a cambio de estos. Bueno, pues promesas, y esto no se cumplió. Los dejaron sin practicar el fútbol, sin practicar este deporte, y no hubo quien arreglar este asunto. Más de 100 jugadores de la Liga de Veteranos tomaron el Boulevard Fuentes Mares ayer por la tarde y por más de 30 minutos impidieron la circulación de los vehículos en su cruce con la calle 16 de septiembre, exigiendo con altoparlantes y pancartas una respuesta por parte de las autoridades estatales con respecto a los campos de fútbol que les han sido quitados y aquellos que conservan pero en muy malas condiciones. El Fideicomiso Chihuahua y el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física incumplieron lamentablemente con el plazo que se autoimpusieron para tener listos 4 campos para la práctica del fútbol a un costado de la termoeléctrica de Ábalos Villajuárez, pues ayer debió realizarse la inauguración y en consecuencia afectaron a 1,500 jugadores de la Liga de Veteranos que perderán 3 jornadas de su calendario de juegos, pues la nueva fecha que se impulsó por los titulares Julio Sánchez y Luis Rivera Campos es hasta principios de junio. Y luego no digan que pues luego parecen incongruentes todas esas buenas intenciones de rescatar los espacios públicos a través del deporte, porque insistimos, en los hechos estamos viendo otra cosa, muy alejada a esto que estamos comentando, de impulsar y de practicar el deporte en Chihuahua. Seguramente el gobernador, yo quiero pensar que no sabe esto, y si no lo sabe, pues ya le deberían de estar informando, porque caray, qué pena de verdad, qué pena que el único espacio que existía allá al sur de la ciudad para practicar este deporte de manera masiva haya sido destruido. ¿A cambio de qué? De promesas que se incumplieron por parte del director del Instituto Chihuahuense del Deporte y por otra persona que, bueno, ni vale la pena comentarla. Lo que sí hay que decir y hay que comentar, pues es esto, el incumplimiento en los acuerdos, en las promesas, y lamentablemente en lo que sí cumplieron fue en destruir algo que por muchísimos años había prevalecido en este sector de Ábalos. Bueno, también déjenme comentarle que este fin de semana iniciaron, hablando de deporte, dieron inicio a las actividades del torneo de básquetbol indígena 2013, con la participación de 34 equipos en las ramas femenil y varonil categoría libre, así como en la infantil en ambas ramas. En esta primera etapa participaron 34 equipos de los diferentes asentamientos tarahumaras de la ciudad de Chihuahua y además se llevan a cabo en los distintos municipios de la zona serrana.
Finalizando esta primera etapa de selección, se tendrán los equipos que contiendan en el torneo estatal para posteriormente seleccionar al representativo chihuahuense en la justa nacional a celebrarse en noviembre en el estado de Oaxaca. El encargado de inaugurar dicha justa deportiva fue el vocal ejecutivo de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, Miguel Ángel González García, quien en su intervención dijo que todos los participantes tendrán el apoyo de las autoridades, pues el gobernador del estado, César Duarte Jaques, es el principal impulsor de las actividades deportivas en todas sus disciplinas. Bueno, yo creo que no en todas. En el fútbol, pues ya vimos que no, les destruyeron los campos a cambio de promesas, insisto, que no se cumplieron. Y si no, pues es una vueltecita ahí por Ábalos y verá cómo están destruidos los campos en los que, insisto, más de 1,500 futbolistas, personas, practicaban todos los fines de semana en las diferentes categorías el fútbol soccer. Así que, pues, qué bueno que no se presentó el director del Instituto del Deporte ahí en este torneo, si no, tal vez también les hubieran destruido las canchas de básquetbol. Y mire, lamentablemente han ocurrido hechos graves en la carretera a Ciudad Juárez. Ya hemos dado cuenta de muchas anomalías, de ilícitos, de hechos delincuenciales, de los que las autoridades deben de poner muchísima, no mucha, muchísima atención, porque ha ocurrido de todo, pero que ahora están asaltando o estén asaltando los autobuses de pasajeros que corren por la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez en la madrugada para quitarles sus pertenencias, pues esto ya es bastante preocupante. Un grupo de hombres encapuchados asaltó esta madrugada un autobús de pasajeros que se dirigía a Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con los primeros reportes, el asalto se registró a las 3:30 de la madrugada, a las 3:30 de la mañana del día de hoy, lunes, cuando sujetos armados cerraron el paso al camión de la línea Americanos poco antes de que llegara a Villahumada, a la altura del kilómetro 180 de la carretera a Ciudad Juárez. Testigos mencionaron que los agresores encañonaron al chofer y además hubo amenazas de por medio, lo que obligaron a los pasajeros a entregarles el dinero que llevaban, así como celulares, joyas, laptops y el mismo equipaje. Ninguno de los viajeros afortunadamente resultó lesionado, solo algunos presentaron crisis nerviosa. Minutos después de ocurrido el hecho, elementos de la Policía Federal desplegaron un operativo sobre la carretera para buscar a los responsables. Pero hasta este momento, ¿sabe cuál es el resultado? Pues que no los han encontrado. Y mire, el recién nombrado y estrenado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Eduardo Esperón González, manifestó en cuanto a la destrucción de algunas estaciones del Vivebus. Ya ve que las están grafiteando, las están rayando y ahora están incluso destruyendo los cristales con que cuentan algunas estaciones. Mire, por ejemplo, esta es una, ahí con las imágenes de la rednoticias.com. Dijo que pues es imposible, así dijo, tener una persona vigilando cada una de las estaciones del Vivebus. Por lo que dijo, el tema principal es poner en operación el nuevo sistema de transporte para evitar el vandalismo, debido a que las estaciones se encuentran sin uso. No, pues con estas declaraciones que ya hizo el secretario de Comunicaciones y Transportes, pues señores, tienen carta libre para seguirlas destruyendo, que al cabo pues no hay una persona por estación del Vivebus para estarlas cuidando. Qué pésimo mensaje del secretario de Comunicaciones y Transportes, porque pues deberían de estarlas cuidando. Deberían, sí, porque esto les cuesta a todos los chihuahuenses. Pero que diga esto el secretario de Comunicaciones, pues es que no tenemos un policía o una persona para cuidar cada una de estas estaciones. Es grave porque pues prácticamente esto está invitando a los delincuentes a que sigan haciendo de las suyas. Y mire, ya para despedirnos, esto que la verdad a mí me llena la verdad de asombro, de sorpresa, porque seguramente usted ha escuchado varias campañas del sistema de administración tributaria, del SAT, de Hacienda, invitando a los mexicanos, a todos y cada uno de los mexicanos, a que nos pongamos al corriente de nuestros impuestos. Pero cuando vemos este tipo de notas de que se le condona, se le perdona la deuda por no pagar impuestos a una televisora que es la más importante, dicen, que de América Latina, y no por unos cuantos miles de pesos, ni por unos cientos de miles de pesos. No, hablo de millones de pesos y no de unos 4 o 5. Hablo de más de 1,000
334 millones de pesos. Caray, pues nos hace pensar, pues entonces, ¿para qué las campañas de que póngase al corriente? Y también nos pone a pensar, ¿por qué unos son perseguidos y otros son tan beneficiados con el pago de la deuda de los impuestos? ¿Por qué a Televisa, una empresa poderosísima, que supongo yo que no va a tener problemas económicos, por qué se le perdonan más de 3,000 millones de pesos? ¿O será esta una nueva política del SAT para todos los mexicanos de condonarnos los impuestos para ponernos al corriente? Pues ahí dejo la pregunta. Porque si es así, hombre, qué bonito país. Gracias, Hacienda. Pero si no es así, pues qué mal Hacienda, porque no debería de hacer esto. Esto debería ser parejo para todos, pero este mensaje que nos están dando con la condonación y el perdón de la deuda de los impuestos a esta empresa televisora es un mal presagio y un mal mensaje. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana martes.